¿Esto significa que todo está muy claro? Nunca significa eso. Hola, buenas noches. Gracias por esta conferencia y solo quería que nos pudieras poner un ejemplo, porque yo me quedo un poco con la ilusión de saber qué proyectos concretos, con nombres concretos, para que yo me pueda dar una idea a quienes estáis apoyando, y hasta el punto de si yo tengo una iniciativa junto con un grupo de personas, esa iniciativa mía para transformación en valores, que es lo que más me atrae como docente que soy, ¿no? Pues que es lo que me alentará, con ejemplos concretos de a quienes estáis ayudando, para saber si en un determinado momento yo puedo entrar dentro de esas peticiones a esta banca ética. Por supuesto, todos los proyectos están colgados en la web y tienen información incluso de qué tipo de proyecto. Cuando hay un solicitante de financiación, el proceso de la solicitud es lógicamente confidencial, pero en el momento que se concede la financiación al cliente de financiación le decimos que ahí no podemos aplicar de una manera estricta el secreto bancario, que tenemos que publicar y decir a quién le hemos concedido el préstamo, para qué y por qué importe, y eso es lo que está colgado en la web. Ejemplos: el primer préstamo que dimos en enero de 2006, Asociación Lumbier, es una empresa de inserción que insertaba población gitana de Sangüesa por aquel entonces. Ahora trabaja también con población migrante de otro tipo, y lo que es un huerto escuela que hace ungüentos con plantas aromáticas, tal, con una lógica de empresa de inserción. Ese fue el primer proyecto que hicimos, 60.000 euros. El proyecto más grande que hemos financiado es un proyecto promovido por personas mayores que quieren irse a vivir juntas después de jubilarse, que se han ido, que han creado una cooperativa de uso de vivienda. No son propietarios, es una aproximación distinta a lo que es el acceso a los bienes inmuebles, y han creado una cooperativa y han creado una especie de poblado con bienes comunes, con tal, gente que proviene, algunos de ellos del mundo de ATAC, etcétera, etcétera, y ese es un proyecto de 3 millones de euros la financiación. Proyectos mucho más pequeños, hemos dado a un centro de día para personas para seropositivos, varones, en Bilbao. Le hemos dado al FAMSI en Andalucía un préstamo para liquidez. Le hemos dado préstamos a una cooperativa de crédito en Ecuador para empezar su funcionamiento como cooperativa de crédito rural, el Cafetal, en los arrabales de Quito. Hemos dado un préstamo en una granja escuela en Abidjan, en la capital de Costa de Marfil. Hemos dado un préstamo, estoy pensando en Monachil, en Granada, a una escuela sin libros, a una escuela alternativa, en la que está, entre otros, el que actuó de psicólogo en Los Serrano, por cierto, el actor Alex Burundarena. Proyectos variados, todos con ese enfoque de plantear alternativas. Es importante resaltar, no solo decirlo, pero creo que es un valor importante en coherencia con todo esto que vengo diciendo. Las territoriales tienen varias responsabilidades. Una de ellas es crear comisiones de evaluación ético-social. Las territoriales, formadas por organizaciones y personas voluntarias y desconectadas completamente de la estructura profesional del banco. El Banco Fiare tiene una estructura profesional en las 3 oficinas que tenemos, en Bilbao, Barcelona y Madrid, y tiene su departamento de riesgos, la gente que hace los depósitos, etc. Las comisiones de evaluación ético-social son responsables de evaluar si ese proyecto Fiare debe aprobarlo. Y es una evaluación ético-social. Están completamente desconectadas de la estructura profesional, y ya puede ser el proyecto comercialmente más jugoso del mundo, que no lo daremos. Y es la primera evaluación que se hace. De tal manera que un proyecto solicitado en el ámbito de actuación de la Asociación Fiare Sur, Andalucía-Extremadura, hay una comisión de evaluación ético-social en esta territorial que aprueba o no el proyecto que queremos financiar. Y ese es el órgano responsable. Estamos siempre muy preocupados por conectar estructura social con herramienta financiera. Queremos que esté absolutamente integrada una con otra, porque si no,
bueno, pues caeríamos en errores que han tenido pues, grandes cooperativas de crédito, cajas de ahorros, etcétera, etcétera. No sé lo que nos pasará cuando seamos muy, muy grandes, ¿no? Lo decían a un famoso economista que sus medidas a medio plazo iban a ser negativas, él decía que a medio plazo estaremos todos muertos. Yo no sé qué va a pasarnos en el futuro, pero por ahora estamos haciendo todos los esfuerzos que podemos para que haya una integridad y una relación entre la estructura social y la base y la estructura financiera. Los préstamos son de ese tipo, vamos. Entonces, cualquier proyecto organizacional, nosotros no prestamos a personas, salvo ciertos acuerdos que tenemos para hacer microcréditos, que también los hacemos, pero fuera de la estructura bancaria. Esos son acuerdos que tenemos con organizaciones. Los préstamos estrictamente bancarios los hacemos solo a organizaciones de estos ámbitos. Eso es lo que hacemos. Sí. Perdón, y de verdad que mi intención es súper profunda, porque entiendo que todo en la vida es casual y no causal. A mí me llamó muchísimo la atención que en la pequeña biografía que nos han contado tuya nos comenten que has estado trabajando en cuestiones de química, y a mí particularmente, como creo de verdad que un ponente como de la envergadura tuya impacta y puede estimularnos muchísimas iniciativas, me encantaría, y creo que realmente lo que nos llega en conferencias a veces la aportación de experiencia o de evidencia, cómo cambiaste de esa trayectoria química a un compromiso solidario de esta envergadura tan interesante, que me parece fascinante. No, entiendo que no es una curiosidad indiscreta, si lo es, pues vamos, que se hace, no, o sea, como si fuera sorda la pregunta, ¿vale? Gracias. No es indiscreta, pero en FIARE intentamos a toda costa despersonalizar mucho los procesos. Yo luego te cuento todo lo que quieras sobre mi trayectoria personal. Bueno, entonces, ¿dónde estáis? ¿En el País Vasco solo? ¿En Andalucía dónde? ¿Pero qué preguntas me haces, Claro, Beatriz? Pero por favor. O sea, porque nos queda un poco, a lo mejor si es la primera vez que oímos hablar, como nos queda como una idea interesante, esa asociación FIARE Sur, o sea, esa manera de acercaros al territorio, ¿cómo lo vais haciendo, no? Sí, yo esperaba que mi intervención la completase algún importante representante de FIARE Sur contando con qué existencia, qué virtualidad tiene FIARE por estas tierras. FIARE Sur fue una de las primeras territoriales en vincularse. Dentro de la territorial, nosotros a las personas individuales las tratamos de conectar con una estrategia que le llamamos de grupos de implantación local. O sea, nos encantaría tener un grupo de implantación local activo, en Motril o en donde sea. Esos son grupos de personas que lo que hacen es seguir esta reflexión, promover el proyecto, etcétera, etcétera. En Andalucía y en Extremadura tenemos varios grupos de ese tipo. Que yo sepa, por lo menos, los tenemos en Córdoba, en Granada, en Málaga, en Puerto, en Sevilla, en Badajoz, en Mérida, bueno, en distintos lugares. Es una estrategia que nos funciona muy bien porque mantiene vinculada a esas, no a las 2.000 personas, pero a un buen grupo de personas. Montamos una reunión de grupos locales, precisamente de representantes de grupos locales en Durango, en Vizcaya, el año pasado, y ahí pues reunimos 100 y pico personas de muchísimas procedencias muy diversas de distintos grupos locales, ¿no? Estamos sobre todo empeñados en generar esa estructura social muy densa. Por eso nos importa mucho el que las personas se acerquen al proyecto, se hagan socias. Las aportaciones de capital social son 300 euros mínimo para una persona física, 600 euros mínimo para una organización. Es un capital social que no arriesgamos. Nosotros estamos haciendo una cosa que quienes entendáis un poco de gestión empresarial y cosas de ese tipo, y estos estudiantes que estéis por aquí, puede resultar chocante. Nosotros, en la primera fase del proyecto, en la que el factor de escala hace que tengas que asumir lo que se llaman gastos de constitución, esos gastos los hemos asumido poniéndolo de nuestro bolsillo sin retorno, no son préstamos. Hemos puesto dinero, no es ese capital social de que estoy hablando. El capital social es el capital social que permanecerá en la cooperativa, y FIARE, que ahora es sostenible, la propia intermediación, lo que cobramos por los préstamos menos lo que pagamos por los depósitos nos da para pagar esa estructura pequeña que tenemos, ya es sostenible, pero por ejemplo hace 2 años pues tuvimos todavía
unas pérdidas de 10.000 euros. Mientras tanto, teníamos 1,5 millones de euros de capital social que no tocábamos. A la gente que pone capital social, ese capital no lo tocamos hasta que tengamos la cooperativa de crédito en marcha. Y si cualquiera quiere retirarlo, lo puede retirarlo por cualquier razón. Porque lo necesita, porque se ha dado cuenta que somos idiotas o por lo que sea, vamos, lo puede retirar. Nos estamos gastando los intereses, también es verdad, ¿eh? O sea, el que ponga 300 euros podrá retirar 300 euros. Los 3 euros que le hemos sacado, esos 300 euros, los utilizamos para pagar actividad de las territoriales, precisamente. Pero tenemos más de 30 grupos locales en todo el Estado y hay algo que, estaba mirando ahora en privada, dentro de la estructura social del proyecto hay un nivel de la administración que nos resulta muy interesante, que es el nivel municipal. Nuestros socios italianos de Banca Popular Ética tienen 400 ayuntamientos que son socios de FIARE, de Banca Ética. Nosotros tenemos ayuntamientos socios, está el de Sabadell, está el de Córdoba, creo que ya está, o no sé, no está todavía, está el de Sabadell, está el de Ordizia, está el de San Sebastián, está, bueno, una serie de ayuntamientos que van entrando. Hay veces que es más problema de interventor que de vocación, porque hay muchos ayuntamientos que quieren entrar, lo que pasa es que entrar de socio a un proyecto de este tipo, pero nos resulta muy importante. ¿Por qué? Pues porque de la actividad nuestra hay cantidad de cosas que la ventana pública principal es la municipal. Estamos hablando de inserción, de emprendimiento, hay un montón de acuerdos que podemos hacer y que podríamos hacer y que hacemos, de hecho, de acuerdo con la administración local, ¿no? Y siempre lo suelo recordar vinculado con los grupos de implantación local, porque los grupos de implantación local, una de las primeras cosas que suele hacer es dar la lata al ayuntamiento para decir, oye, pues podías entrar de socio, que a nosotros nos viene sobre todo bien como aval, como reconocimiento, ¿no? Lo que te haga un depósito, pues una administración pública. Pero ese es el nivel. No aceptamos como socios ni a partidos políticos ni a otros niveles de la administración, diputaciones, gobiernos autónomos, tal, pero sí nos interesa mucho la escala municipal. Eso nos interesa, nos parece muy interesante. Perú ha citado socios y apenas ha hablado de ahorradores, que también lo hay. Un poco para dos palabras yo digo para andar un poco por casa en respuesta también un poco a la pregunta de Beatriz, ¿no? La forma de vincularse a esta historia puede ser doble, ¿no? O bien como ahorrador, tienes un ahorrillo y en lugar de tenerlo en tal sitio, pues lo tienes aquí. Te abres tu cartilla. Hoy por hoy todavía FIARE no tiene cuenta corriente como la que conocemos normalmente, donde domiciliamos los recibos, la nómina, tal. Hoy todavía no. Es posible que en cuestión de un año o año y pico ya sea posible. Hoy es posible ahorro, las cartillas de ahorro convencionales de toda la vida, ¿no? De la caja de ahorro y tal. Te abres tu cartilla, depositas ahí tu dinero, a la hora de depositarlo puedes indicar a qué ámbito de esos 4 que antes ha citado Perú quieres que la organización destine esos ahorros y tal. Esa es la forma de vincularse como un simple ahorrador. Por supuesto, esos depósitos, lo ha dicho antes, pero es necesario recalcarlo, están amparados por el sistema de garantía bancario que cualquier depósito del país tiene. Si no me equivoco, en este momento son 100.000 euros por depositante y cuenta, ¿no? Si no me equivoco. Bien, la misma garantía que cualquier depósito bancario. Esa es una forma de vincularse, una forma, bueno, colabora de una manera como indirecta. Tú depositas, en vez de tenerlo allí, en otro sitio lo tienes ahí tu ahorrillo, ¿no? O tu ahorro, ¿no? Y hay otra forma quizá un poco más directa, de una mayor implicación, que es la que se ha referido muchas veces Perú a lo largo de esta noche, que es la de hacerse socio. Y uno se hace socio, ¿cómo diría yo? Te puede hacer socio como a 2 niveles. De la futura cooperativa que terminará siendo FIARE. FIARE lo que pretende es ser una cooperativa de crédito. No está pensando en una sociedad anónima, ni una sociedad limitada, está pensando en la forma jurídica de una sociedad cooperativa. El que sepa un poco de esto sabe de lo que estamos hablando. Una cooperativa de crédito. Pues bien, una forma es comprar una pequeña participación de esa cooperativa de crédito. Esos son los 300 euros de los que hablaba Perú, o de los 600 para la organización. Y hay otro nivel también de implicación como más directo. Esto sería una participación un poco a medio plazo. Y hay un nivel de participación inmediata, que es a través de la red de FIARE en los territorios. En concreto en Andalucía, FIARE Sur,
pues uno se hace socio de Fiaresur con una cuota de 120 euros, 150 euros, que la paga una vez y ya eres socio. Y desde ese momento te conviertes en un banquero. Sí, de todas maneras, tal como decimos. Disculpa que te corte. Yo creo que hay que desvincular. Yo creo que el título de la charla creo que es la clave fundamental. Ante el tema de la realidad, normalmente nos sentimos indefensos y sometidos. Y entonces la respuesta individual como que se pierde y la llamada es a la acción colectiva. El proyecto de banca ética es una decisión de unirme a otros en la construcción de una respuesta alternativa en la línea en que Perú ha comentado, que no vamos a recalcar. Yo creo que eso sería la clave fundamental, o sea, descubrir que yo puedo hacer algo y eso que puedo hacer, lo puedo hacer con otros. Y eso que puedo hacer con otros en lo que es específicamente la intermediación financiera, que es relacionar ahorradores y necesitados de crédito y que eso tenga una coherencia, un sistema coherente y que impulse una transformación. Yo creo que la clave fundamental es en que las alternativas económicas, las alternativas nacen o son significativas en la medida en que son acción colectiva. Y entonces que ese levantar los hombros no es así. O sea, tú puedes hacer algo. Tú no tienes, la única respuesta que tienes ante la realidad no es levantar los hombros de que te sobrepasa, sino que puedes hacer algo. Yo creo que esa es la clave fundamental. Y luego ya buscamos cómo será, pero aquí al fin y al cabo creo que es por ahí. Sí. Y ya para lo que quería decir, es que esa forma de vincularse es muy fácil a través de, ahí tenéis folletos que podéis llevarlo. En Granada hay el Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza, que es quien en este momento hace como de portavoz, de difusor de toda esta historia. El que esté interesado simplemente o bien contacta con alguna de las personas que por aquí están ya vinculadas al proyecto, o bien a través del fondo, llamando, se puede uno informar, aparte de que en la web, por supuesto, está toda la información habida y por haber. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. Hola, buenas noches. La verdad, interesante toda su conferencia y preguntarle qué tipo de financiación tiene su organización o futura cooperativa. ¿Solo parte de las aportaciones de capital social de los miembros o invierten ese dinero aparte de los préstamos sociales? No, nosotros solemos decir que compramos autonomía y vendemos fragilidad. Nosotros no tenemos inversores externos, somos los inversores que somos, picando piedra, un montón de inversores hemos rechazado. Fiare ahora en algunos circuitos pues está empezando a tener una cierta relevancia y tenemos ofertas de grandes inversiones, de algún milloncito de euros, ya entraría yo aquí para ayudaros y tal. Bueno, no queremos ser una suma de mucha gente. Esa es una parte. Tú preguntabas también por si hacemos algún tipo de inversión aparte de los créditos. No, absolutamente no. Nosotros solo hacemos conexión ahorro-crédito. Lo que ocurre es que, si estáis un poco familiarizados con el mundo de la banca, en la banca ética hay un problema de posibilismo, de grises éticos, que es qué pasa con la diferencia entre el ahorro y el crédito. Nosotros tenemos 32 millones de euros de ahorro y hemos prestado 26, pero la gente va devolviendo, no tenemos morosidad y el saldo vivo, que se llama, o sea, el dinero de hecho prestado, está en torno a los 19-20 millones. Y los otros 10, pues con los otros 10 hacemos lo que podemos, porque no es fácil. Deuda pública, chupatesa, del norte de Europa, por ahora, y algún fondo de inversión ético, pues con el label de algunas de las agencias de valoración de fondos éticos, como antes era Etivel, pero Etivel empezó a tener accionistas de las petroquímicas francesas y nos dejó de gustar, y ahora utilizamos EIRIS, que es otra agencia de certificación de fondos éticos.
esa es una tensión constante. Solemos decir que hay lo que tiene que funcionar sobre todo es la transparencia. A nuestros socios de Banca Popular Ética les ha ocurrido que el año pasado, con un informe que hizo SETEM muy profundo, valga la redundancia, porque quien lo hizo con una agencia de investigación que se llama Profundo, sobre los intereses de las bancas mundiales en la industria de las armas conflictivas, no de cualquier pistolita, no de bombas de racimo, de minas antipersona y tal, salió una pequeña caja que tenía capital social en Banca Popular Ética, que se montó un pollo y salió esa inversión inmediatamente de ahí. Entonces, ahí tenemos que ser siempre muy transparentes y estar muy atentos, pero es cierto que cuando quieres hacer banca ética, completamente del sistema financiero no te puedes aislar, y llega un momento en que dices, mira, yo genero mi propio circuito de ahorro-crédito, pero todo el ahorro no puedo prestarlo, hay una parte que la tengo que guardar en reserva y tal. ¿Y eso qué haces? ¿Lo metes en un colchón? Pues no, lo inviertes en algún sitio. Y últimamente, lo que hemos venido haciendo es invertirlo en deuda. Descartamos, fuimos más bien proactivos decidiendo alguna deuda. Decidimos primero la deuda noruega porque tenían un plan que luego saltó por los aires cuando descubrieron hasta algunos intereses en el Ramen Bank y tal, un lío que ha aparecido por ahí, pero estamos continuamente en tensión de cómo gestionar esa tesorería. Así es. Me ha respondido la que iba a preguntar. Sí, ¿tú querías añadir algo? Sí, aparte de la deuda externa que compra de Norte Europa, donde ha dicho que era, son las únicas inversiones que hay. Es decir, cuando prestan dinero a la cooperativa y otras sociedades, también les cobran ciertos intereses, ¿no? Claro, sí, nosotros cobramos por el crédito y pagamos por los depósitos. Sí, claro, y la diferencia, el margen de intermediación es el que utilizamos para pagarnos la estructura. O sea, la intermediación financiera que hacemos es actividad económica. Hay veces que nos suelen decir, pero hombre, pues todos los préstamos los daréis gratis. Pero tú entras en una tienda de comercio justo y dices, como es de comercio justo, el café te lo regalarán. Digo yo, no, esto es actividad económica. Entonces, el producto tiene un precio, que es... Nosotros no... El lugar social que ocupamos es un lugar de intermediación, el que es intermediación dineraria. No intermediamos tiempo ni bienes, que es otra manera de intermediar, el trueque, los bancos de tiempo. Tenemos organizaciones de esas dentro de nuestra estructura, y luego es una intermediación que utiliza el concepto de préstamo con interés y retribuye el ahorro. Sí, eso lo hacemos. Lo que no retribuimos es el capital, por ahora. No sabemos en el futuro qué haremos, pero por ahora no retribuimos ni retribuiremos el capital en bastante tiempo. Y si lo retribuimos, lo que queda fuera de discusión es que no saldrá de la estructura de la retribución. No pagaremos dividendos. Lo que podríamos hacer es mayorar o hacer mayor la participación del socio si el proyecto va bien. Dice, oye, tus 300 euros te reconocemos ahora que valen 330, pero no vamos a pagar dividendos. Una lógica capitalista de la inversión. De eso nos escapamos como de la lepra, vamos. Vale, y como última pregunta me quería preguntar, una pregunta personal. ¿Juega en bolsa? ¿Cómo? Como buen economista, que si juega en bolsa. ¿Que si juega en bolsa quién? No. Tengo una gran pena en mi corazón, y es que mi madre tiene algunas acciones del BBV. Yo jamás he jugado en bolsa. Con las 4 perras que tengo son todo depósitos, siempre. Y en cajas de ahorros o cooperativas de crédito. Pero sin preguntas personales, por favor. Sí, una pregunta que no sé si... ¿Cómo les ha afectado la crisis que estamos viviendo? Buena pregunta. Porque en la primera parte de la intervención me daba la impresión de que era un sistema autónomo con respecto al sistema financiero, pero creo que al final alguna conexión se queda. Sí, es una pregunta interesante. Desde distintos puntos de vista, la crisis nos afecta de varias maneras. Una que cabría esperar, y es que nuestra clientela, que no son grandes patrimonios, sino que es gente normal, organizaciones y personas, clases medias, normales y corrientes, en tiempos de crisis son peores ahorradores. Hubiéramos esperado una disminución del ahorro, no ha ocurrido así. Nos estamos dando cuenta que nuestra gente, el último depósito del que tira cuando está en problemas es del de Fiare, y no estamos disminuyendo el ahorro, al revés, está creciendo porque se compensa con el efecto indignación. Está viniendo más gente y estamos trabajando. Un efecto importantísimo es que no damos abasto de conceder crédito.
La gran duda, Fiare, que surgió en el País Vasco inicialmente, rápidamente nos implantamos en buena parte del Estado, prácticamente en todo el Estado ahora, la gran duda que tuvimos es si íbamos a prestar algo. En momentos en los que no había crisis, en los que estábamos, Euskadi, Vizcaya particularmente, es el territorio más bancarizado de Europa, con un pedazo BBK, con un pedazo Caja Laboral, con un pedazo BBV, con la Caixa, el Santander, todo el mundo está allí. Bilbao es la ciudad que tenía más oficinas por habitante. Es que vamos a prestar aquí unas obras sociales tremendas, todas las entidades sociales chupando pasta, la administración dando dinero, el gobierno vasco ha venido tratando muy bien a los movimientos sociales durante mucho tiempo. Teníamos esa duda. Igual nos pasa lo que algunas iniciativas de libretas solidarias y tal que han hecho algunas entidades financieras, que al final consigues convencer a un montón de clientes porque tienes un montón de oficinas y tienes un montón de depósitos solidarios, luego no sabes qué hacer con ellos, porque no encuentras ese sentido a prestar con lógica desde una reflexión del derecho al crédito. No nos ha pasado nada de eso. Entre las organizaciones que quieren que les prestemos nosotros y las que ahora ni les reciben en las entidades financieras, estamos prestando muchísimo. Ese es otro efecto de la crisis. Y un tercer efecto de la crisis es que lo que hace, cuando iniciamos las reflexiones en el 2001, había que explicarlo mucho y tal, por esto que venía diciendo al principio, oye, que esto, joder, el sistema financiero, ya te das cuenta de lo que tal, que hay que buscar alternativas, la gente le miraba como las vacas al tren, pues hay que dar menos explicaciones. Hay que dar alguna explicación menos, y parece que esto es un ejercicio, sigue siendo un ejercicio de utopismo sereno, pero desde luego no es un ejercicio de estupidez ni de insensatez, desde luego, ese es otro efecto que tenemos. Ahí había una. Buenas noches. Interesante, yo creo que sobre todo se trata de un proyecto de inversión en valores que en este caso sí tiene que crecer y no puede parar de crecer. Pero mi pregunta es precisamente en ese sentido, en ese contexto global de constante crecimiento. Supongo que este proyecto debe de tener algún tipo de medidas que eviten que en cualquier momento esos valores que rigen esta banca ética se puedan perder en este contexto globalizado. Sí, nosotros sabíamos desde el principio, lo he dicho como de pasada y merece la pena explicarlo precisamente desde la perspectiva de tu pregunta. He dicho al principio, quizás no con demasiado énfasis, Fiare, cuando empezamos a pensarlo, nos dimos cuenta que donde nos estábamos jugando las pestañas es cómo construíamos socialmente el proyecto. ¿Quiénes iban a ser los dueños? ¿Quiénes iban a tener el poder? ¿Cuáles iban a ser las estructuras de participación, de responsabilidad, de rendición de cuentas? Tal. Por eso he dicho la relación entre las comisiones de evaluación de lo social y la estructura. Fiare lo estamos construyendo con esta lógica de redes territoriales, de grupos locales, no porque nos ha parecido buena ingeniería organizacional, no, porque nos parece que hacerlo así es lo mínimo que podemos hacer para mantener la identidad del proyecto en su crecimiento, que ciertamente es su mayor amenaza, como ha demostrado la historia de cantidad de iniciativas, los proyectos de cajas de ahorros, de cooperativas de crédito, todos surgieron inspirados, muchos de ellos, por algún tipo de análisis basado en valores, ¿no? Luego creces y qué pasa contigo, ¿no? Y a nosotros, pues ya digo, no sabemos lo que nos pasará. Por ahora lo que estamos es intentando a toda costa construir el proyecto sobre una base organizacional y de relación entre la base social y la estructura financiera que nos ayude a minimizar ese riesgo, pero en fin, sin angelismo de decir, bueno, nosotros nunca nos vamos a pervertir, no sé. Bueno, pues... Ay. Es que tengo detrás. Mira, no me hace falta. La banca, vamos, el proyecto es estupendo, se crea, yo pienso que se crea para, como fin último, es transformar la sociedad en la que vivimos, y eso es un proyecto estupendo, pero claro, que no está aislado en el mundo. Me imagino que lo que pretende es que todos los bancos cambien sus culturas y empiecen a actuar con unos principios más éticos. Entonces, ¿eso supone para vosotros una utopía o creéis que es una cosa que se puede alcanzar a corto plazo o medio plazo? ¿O consideráis que es una utopía? No, eso no depende de nosotros. A ver, no va a ser Fiare el que convenza a otras entidades de que cambien. Eso será la ciudadanía que, agregada y musculada, Fiare para eso es un gimnasio, o sea, musculada como ciudadanía responsable, personas y organizaciones puedan
colaborar en que ciertas conductas de otras entidades financieras a estas personas y organizaciones les resulten intolerables. No nos olvidemos que ahora yo cito 600 organizaciones jurídicamente vinculadas a FIARE, todas ellas tienen otros bancos con los que trabajan y otras cajas de ahorros, todas y todos nosotros. Entonces, claro, esto es un laboratorio de experimentación, solemos decir muchas veces. Nosotros vamos construyendo el proyecto, generamos ese germen de alternativa, pero claro, nosotros no estamos en una jaulita, luego vivimos, cada uno vivimos, tenemos redes, tenemos otras decisiones, interaccionamos de una u otra manera, y a mí sí me parece que es razonable pensar que hay ciertas prácticas financieras que van a resultar intolerables, pero no por mérito de FIARE solo, pero sí por mérito de ese entramado de economía solidaria. ¿Qué le falta? Solemos decir muchas veces, claro, FIARE reivindica una ciudadanía vigorosa y comprometida. Claro, tú no puedes pensar en soltar un discurso a la gente y decir, sed vigorosos, sed responsables y comprometidos, si luego no se crean socialmente las condiciones para que lo seamos. Y es una llamada para los medios de comunicación, para los poderes públicos, los departamentos de participación ciudadana. A mí me parecen unos de los, claro, me parecen responsabilidades públicas de altísimo nivel, porque luego cualquier texto sobre doctrina política te dice ya desde Tocqueville, ¿no? O sea, las democracias son más sólidas cuando la ciudadanía se asocia. Joder, pues crea las condiciones para que se asocie. No diga solo asociaros. Entonces, claro, FIARE contribuye, se alimenta de ciudadanía responsable, pero contribuye a muscularla de alguna manera, ¿no? A hacerla. Y esa ciudadanía luego hace efectos fuera de FIARE. Yo creo que eso sí que puede llegar a ocurrir. Pero en eso, por decirlo, bueno, claramente, FIARE todavía no tiene la masa crítica suficiente para ser lobby a determinados niveles, pero llegará un momento en que tendremos que serlo. ¿No tenéis miedo que estos principios éticos de la banca pueda quedar respecto al mercado, a la banca, en un programa más de esto que está de moda de la responsabilidad corporativa? Pues claro, la prueba del 9 de los programas de responsabilidad social, y yo hasta he escrito libros sobre responsabilidad social, es que es una buena cosa para buenos tiempos. ¿Dónde están ahora las políticas de responsabilidad social cuando aumenta la demanda y disminuye el dinero disponible? ¿Estaba en tu ADN o era una buena cosa para buenos tiempos si tengo dinero disponible o si puedo rentabilizarlo en términos de marketing? Claro, detrás de todo esto está cómo de influyente es el ánimo de lucro y la búsqueda de responsabilidad, de superrentabilidad en tu proyecto. En nuestro caso, velamos mucho porque el interés que hay detrás de cada decisión no sea un interés económico estricto, y así quedas un poco, digamos, al margen de ese cálculo. En muchas organizaciones económicas, y uno de los capítulos del libro este de Banca Ética y Ciudadanía es ¿por qué es tan difícil que una organización mercantil sea responsable? El capítulo se titula así, y tiene que ver con esto, porque responder cuando tienes que estar todo el rato acordándote de que tienes que presentar una cuenta de resultados en la que maximices los ingresos, disminuya los gastos, tal, no sé qué, pues resulta muy difícil ser responsable. Claro, es que aparte de ahí, pues hay que hacerlo de distintas maneras, ¿no? En nuestro caso, la manera de mostrar de una forma más convincente que no es una mera estrategia de responsabilidad social vinculada a un proyecto económico estándar, es que nosotros todo lo que hacemos, todo desde el principio, eso es esta mañana en Córdoba con la BBK y Cajasur y tal, claro, tú tienes una entidad financiera que no se preocupa de qué pasa en esa intermediación o se preocupa de hacerla muy rentable, y luego tienes una obra social, ¿vale? El proyecto FIARE no se lo plantea así, dice, no, mira, yo toda mi actividad desde el principio hasta el final tiene esta aspiración. Y mire, la última ya. Ahora está, bueno, en la televisión vemos todos los días pues, el problema que hay con las hipotecas, que no puedes pagar. ¿FIARE ha tomado partido respecto a si el banco se debe quedar con la vivienda y aparte que el cliente tiene que pagar el resto de la deuda? ¿Habéis tomado partido respecto a este tema? En FIARE tenemos ahora un debate importante, tenemos dos debates al hilo de esta pregunta, tenemos dos importantes. Uno es si algún día prestaremos para comprar vivienda. Por ahora no, nosotros no prestamos para comprar vivienda. Nos parece que hasta que en el contexto actual en el que el mercado inmobiliario está como está, o estaba como estaba, pero esto lo dijimos antes de la crisis, a nosotros plantear una hipoteca de estas heredables a 50, que reconocer el derecho a la vivienda no implica que cada uno tengamos que comprarnos un piso, o 2, o 3, o 7. Entonces, nosotros no prestamos, no hacemos hipotecarios para vivienda.
Eso, de tal manera que nos salimos un poco de esa reflexión. Ahora bien, luego hay una segunda parte, que es cómo entendemos a las personas afectadas por algún tipo de mal uso del derecho al crédito o de presión financiera, puede ser por vivienda o puede ser por lo que sea. Y ahí estamos en un segundo debate que nos resulta interesante, y es FIARE, estamos cada vez más convencidos que debe tener una estructura de cooperativa de crédito en el que nos preocupemos de hacer todo esto que vengo diciendo, y además, unido a eso, estas redes de organizaciones, tener una segunda forma jurídica en la que nos preocupemos de hacer lobby, de hacer denuncia, de hacer demanda. Y eso, por ahora, lo estamos haciendo a través de Fundación FIARE, que es una fundación que tenemos, la primera que se creó y que aparece ahí como una rareza dentro del proyecto, ¿no? Y en ese sentido sí que nos hemos posicionado en favor de, declarando lo absurdo que supone el no reconocer el derecho de la dación en pago en concreto, pero y más que eso, hay figuras como la quiebra personal que existe en Japón y que aquí habría, en estos tiempos, tendría muchísimo sentido también, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya habéis visto que este rato ha sido muy agradable, que efectivamente yo pienso que hay que decir con letras grandes que es una llamada a la esperanza. Evidentemente no hay varitas mágicas, pero sí que hay milagros, Banca ética, y en concreto FIARE, es un auténtico milagro en medio de lo que está cayendo. Bien, dicho esto, agradecer por supuesto a Peru que se haya desplazado desde Bilbao para compartir con nosotros sus reflexiones, a los organizadores de este aula que nos presta esta infraestructura tan magnífica para hacer posible estos comentarios en voz alta, y por supuesto a todos ustedes por habernos acompañado y habernos permitido compartir estas reflexiones. Buenas noches.